Hola amigos, en este tutorial paso a paso les enseño cómo conseguir unos bizcochos arcoíris perfectos, cómo elaborar una rica crema de queso, cómo montar la tarta y lo más importante, cómo conseguir este fantástico diseño que está en tendencia, es algo nuevo, bonito y desde luego diferente. Este es el pastel caricatura o comic cake, un diseño fantástico. Voy a agregar 6 huevos enteros a cada batidora y voy a batir por 1 minuto a velocidad media-alta. Agrego 275 gramos azúcar blanca común a cada bol y sigo batiendo por 4 minutos más. Lo siguiente, añado 150 ml de leche y 150 ml de aceite. A partir de este punto sigo batiendo a velocidad baja 1 minuto más y con la misma velocidad hasta el final del batido. Preparo 375 gramos de harina previamente tamizada, lo mismo para cada bol, le añado 15 gramos de polvo de hornear y lo agregaré poco a poco a la mezcla batiendo a velocidad baja. Con esta mezcla de los dos boles voy a hornear 6 bizcochos de 20 centímetros de diámetro por 4 centímetros de altos. Ahora añadiré colorante en gel para cada color del arco iris, una generosa cantidad de colorante, mezclo bien y lo aparto por ahora. Engrasa los moldes con aceite y coloca papel de horno a cada molde. Pasa la mezcla de los bizcochos arcoíris a los moldes y los horneas a una temperatura de 150 grados por 25-30 minutos. Una vez horneados, los dejas enfriar sobre unas rejillas. Ya que tenemos los bizcochos arcoíris listos, vamos a preparar la crema de queso. Añade 500 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, esta es la textura que debe tener, y bate por 1 minuto. Añade 150 gramos de azúcar en polvo, azúcar impalpable y bate por 3 minutos más a velocidad media-alta. Añade 600 gramos de queso tipo Filadelfia muy frío, lo que serían 2 tarinas, y bate nada más hasta integrar a velocidad baja o media-baja. Para montar la tarta utilizo uno de los moldes donde horneé el bizcocho de 20 centímetros de diámetro. Cubro el molde con una bolsa o film transparente y coloco el primer bizcocho de color lila. Luego, con la ayuda de una manga pastelera, agrego la crema de queso por igual, una capa de 2 o 3 centímetros de grosor y aliso bien. Sigo así colocando bizcocho y crema hasta acabar. Normalmente utilizo almíbar y mojo bastante los bizcochos, pero para este diseño, para esta tarta, no utilicé el almíbar.
Cierra la bolsa, aprieta un poco la tarta y la guardas en la nevera por unas horas o mejor toda una noche. Desmoldé la tarta arcoíris y le voy a agregar la primera capa de crema. Voy a utilizar buttercream de mantequilla, aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso. Agregaré una capa fina y la guardaré en la nevera por 30 minutos. Ahora le agrego la segunda capa de crema, aliso bien y voy a decorar con la boquilla número 1E. Guardo la tarta en la nevera por una hora más. Para formar la vela utilizo fondant de 2 colores y con la ayuda de un palo central que la aguante bien la formo de esta manera y no hace falta secar con antelación. Voy a cortar la tarta arcoíris en varios trozos para luego poder hacerle el bonito diseño de caricatura. Para elaborar el gel voy a utilizar 4 cucharadas de azúcar blanca común, 2 cucharadas soperas de maicena o almidón de maíz y le voy a agregar un poco más de medio vaso de agua, unos 150 mililitros. Remuevo y voy a colar la mezcla. Lo hiervo por unos minutos y remuevo constante. Vuelvo a colar la mezcla y añado colorante en gel de color negro. Aquí le hago la prueba al gel, pues sí, funciona bien, la verdad que sí. Aunque me falte 2 letras, yo les digo gracias por el like y muchas gracias por estar suscritos a mi canal. Para conseguir este bonito diseño de caricatura o cómic, voy a reseguir cada capa de bizcocho y los laterales de la tarta también. Si te gustó este tutorial, las recetas de bizcocho y crema de queso, comenta y comparte con tus amigos. Esta es una manera en la que puedes ayudar a que mi canal crezca y mi tutorial tenga más visualizaciones. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Cuéntame de qué provincia me estás viendo y cuál es tu receta favorita. Espero que te haya gustado la receta y que la elabores y me cuentes qué tal. Muchas gracias por tu apoyo. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.